Bueno, vamos a ver. Entonces, tomando como punto de partida lo que nos ha terminado diciendo Eñaut, ¿no? Entendemos, en principio, que existe un amplio consenso social y político en este país con respecto a la importancia de mantener ese concepto de control social y público de Kutxabank o de las fundaciones bancarias, ¿no? Bueno, sin embargo, entendemos que las fundaciones bancarias son una figura inestable e institucionalmente ineficiente, ¿no? Creemos también que, salvo que se adopten medidas de reorientación, el control social y público de Kutxabank a través de las fundaciones bancarias va a ser permanentemente cuestionado, ¿no? Bien, por lo tanto, se trata de definir qué tipo de propuestas pueden introducirse en este proyecto de ley con el fin de facilitar o asegurar estos mecanismos de control social y público y aumentar la eficiencia del gobierno corporativo, que son dos temas que están muy directamente ligados, ¿no? Bien, punto de partida, en principio, ¿no? Es un planteamiento conceptual. Estamos hablando de dos tipos de propuestas, unas, digamos, estrictamente técnicas, en el sentido de que son propuestas de mejora de gobierno corporativo, y otras que las fundaciones bancarias se puedan transformar en entidades con control público o social similar al tradicional en las cajas de ahorros. Es decir, o pensamos en que las fundaciones bancarias mejoren su gobierno corporativo, o en que en vez de las fundaciones bancarias haya un instrumento distinto que pueda cumplir los fines equivalentes, ¿no? Bueno, entonces estos son los aspectos que analizamos fundamentalmente, ¿no? Primero, hasta qué punto las cajas de ahorros pueden o no ser una opción alternativa, posibles medidas para acentuar el carácter público y social de las fundaciones bancarias, o de mejora del gobierno corporativo, como se quiera analizar, posibles medidas para facilitar la cesión de acciones a entidades públicas o representativas, o posibles medidas para una posible transformación en cooperativa de crédito. Bueno, las cajas de ahorros como opción alternativa, en principio creemos que sí hay un consenso político casi total en nuestra comunidad, en el sentido de las cajas de ahorros se transformaron en fundaciones bancarias por obligación legal. No ha habido en el ámbito político, no ha habido un discurso dialéctico, digamos, significativo que justificara este proceso de otra forma, ¿no? Por lo tanto, parece lógico plantearse si este proyecto de ley puede facilitar alguna opción o no para la utilización de la figura de las cajas de ahorros en un futuro, ¿no? Sin embargo, la disposición final 10ª de la Ley 26/2013 parece impedir que una ley vasca modifique los límites estrechos que esta ley establece para las cajas de ahorros y que no parecen utilizables, por lo menos en este momento, por Kutxabank, ¿no? En teoría, sí es posible plantearse, y esto sé que lo habéis comentado, algo de esto en la comparecencia anterior, ¿no? En la presentación anterior. Sí es posible plantearse la hipótesis de una posible flexibilización de la actual ley estatal que hiciera más atractiva la utilización de esta figura, ¿no? Bueno, en base a esa hipótesis sí creemos que parece conveniente evitar cerrar el paso a esa hipotética flexibilización. En concreto, no creemos que sea una cuestión importante en este momento, pues el contexto es el que es, ¿no? Pero bueno, sería conveniente probablemente suprimir del texto del artículo 73 la repetición de los límites que establece la ley 2013, ¿no? Es decir, no, una cosa es respetar la ley estatal y otra cosa es repetir los límites que la misma establece si no es necesario. Es decir, ante un supuesto hipotético de flexibilización de la ley general, no tendría por qué ser necesario volver a cambiar también la ley autonómica, ¿no? Bueno, sin más. No creemos que sea un tema importante porque estamos hablando de una hipótesis de qué, ¿no? Bien. Medidas para el gobierno de las fundaciones bancarias, ¿no? Bueno, dos objetivos básicos hemos dicho. Mejorar el gobierno corporativo, y en este tema es clave un régimen de designación externa. Es decir, que ya lo hemos dicho, creemos que no es presentable ni ante las instituciones monetarias ni digamos ante el régimen general del gobierno corporativo el que los componentes o las personas que controlan una entidad como Kutxabank se designen a sí mismas, ¿no? Entonces, mejorar el gobierno corporativo necesariamente implica un régimen de designación externa, que para unos dirían, bueno, pues ese régimen se consigue a través del mercado de capitales, y esa sería una opción, y la otra sería lo que se ha llamado control social y público, ¿no? Bien, y la segunda opción, partiendo de ese consenso político que hemos mencionado, sería acentuar o asegurar ese carácter público y social de las fundaciones bancarias, ¿no? Bueno, lo ideal sería trabajar en este sentido sobre un horizonte de consenso entre las fuerzas políticas, ¿no? Es decir, cuando decimos control social y público, ¿de qué estamos hablando, no? Porque, claro, cada uno puede tener su idea de si ese control social y público es propiedad pública, es propiedad social o es propiedad de los trabajadores, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces decimos, bueno, en principio, a la hora de concretar algo así, pues lo ideal sería, decimos, trabajar sobre un consenso entre las fuerzas políticas, pero no parece que se haya planteado la posibilidad de un nuevo consenso. Entonces planteamos como hipótesis
la referencia de control público y social tradicional en las cajas de ahorros vascas, ¿no?, a efectos de este análisis, ¿no?, con representación compartida entre entidades locales, ahorradores y trabajadores, ¿no? Bien, en este sentido, sí es curioso que, aunque del gobierno corporativo a las cajas de ahorros en España se ha criticado la ineficiencia de la representación pública, lo que hemos hecho en nuestro territorio ha ido en la dirección contraria, porque prácticamente hemos hecho desaparecer la representación de usuarios y trabajadores y, al contrario, la representación de las entidades locales en la práctica ha asumido la totalidad del gobierno corporativo, ¿no? Digo, esto es extraño, especialmente en un país en el que tanto hablamos de la economía social, del cooperativismo, etcétera, y no es algo que se pueda criticar a nadie en concreto, porque es que nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no?, sobre cuáles son las ventajas o los inconvenientes de que los trabajadores participen o no en el control corporativo de las fundaciones bancarias, o de que los usuarios participen o no. Se ha suprimido esa representación y nadie ha dicho absolutamente nada. Es simplemente sorprendente. Pero bueno, nosotros ya decimos, para no empezar a inventar escenarios, partimos del escenario de gobierno corporativo o de representación que existía en las cajas de ahorros en el último momento, ¿no? Bueno, de cualquier forma, esto, lo que ha sucedido en los últimos años, revela, por un lado, que en nuestra comunidad autónoma no se cuestiona esa legitimidad del control público y que, por otro lado, esto ya lo hemos dicho, ¿no?, que sorprende el que no haya habido un debate mayor sobre la representación de trabajadores o usuarios, ¿no? Bueno, en síntesis, mientras un nuevo consenso no se articule, adoptamos como horizonte de referencia los criterios de composición de las cajas de ahorros vascas, que eran estos, ¿no? En principio, entidades públicas 40%, impositores o ahorradores 48%, empleados 7% y entidades representativas 5%, ¿no? Bien, entonces, el planteamiento sería qué medidas podemos introducir o se podrían hipotéticamente introducir en el proyecto para asentar en las fundaciones bancarias una composición más cercana a la tradicional en las cajas de ahorros, si es que esto fuese lo que se quisiera hacer, claro. Bueno, aquí hacemos una hipótesis de traslado de estos porcentajes de representación a un patronato de 15 o a un patronato de 20 miembros, ¿no?, y qué composición aproximada resultaría, ¿no? Bien. Bueno, en este sentido hay un límite que es clave, que es el límite que establece la Ley 26/2013, en cuanto a que el número de patronos y representantes de administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público no podrá superar el 25% del total. Esto no cuadra con ese 40% que tenían las entidades públicas en las cajas de ahorros. Bueno, posibles ajustes. Bueno, en principio, pues ese 25%, en vez de ser un máximo, podría ser un porcentaje obligatorio para las fundaciones bancarias vascas, por ejemplo, ¿no? Por las razones que hemos comentado antes, podría no reproducirse en la ley vasca el límite de la ley estatal, pensando en hipotéticas flexibilizaciones de la ley estatal futuras. Y también, teniendo en cuenta el texto de la ley, ahí se podría atribuir un 15%, por ejemplo, a entidades y corporaciones públicas de derecho privado del territorio, ¿no? Es decir, el texto de la ley recoge expresamente, además en 2 sitios, con lo cual no es una cuestión de interpretación, sino que expresamente está redactado así. Ese 25% afecta a administraciones públicas y a corporaciones de derecho público, pero no dice nada de corporaciones controladas o entidades controladas públicamente, pero de derecho privado, como fundaciones, sociedades anónimas y tal, que se podrían utilizar para canalizar ese 15% si se quisiera, ¿no? Otra cosa que se me dice, pues es que es probable que digamos que el objetivo político no fuese ese, no lo sé, pero la redacción es muy clara, expresa y repetida, ¿no? En su caso probablemente habría que cambiar la ley general para evitar esa utilización, ¿no? Bien. La representación de empleados y ahorradores creemos que puede articularse a través del concepto de entidades representativas, pues ya sea a través de sindicatos o a través de una asociación de los trabajadores, ¿no? Bien. En cualquier caso, sí es muy importante, en este y en otros casos, que estas entidades representativas no sea como se ha interpretado a veces, digamos, entidades de origen. Es decir, nombramos a una persona como patrono que viene de no sé qué entidad. No. Estamos hablando de entidades con capacidad de designar y revocar nombramientos, porque eso es lo que, digamos, normaliza el régimen de gobierno corporativo, ¿no? Bien. En síntesis, lo que comentábamos, ¿no? Con respecto a la representación de las entidades públicas, un 25% podría canalizarse como entidades fundadoras y un 15% como entidades públicas de derecho privado. Los ahorradores podrían participar como entidades representativas o asociaciones de usuarios, los empleados como entidades representativas y luego lo que estaba previsto para entidades representativas, pues como entidades representativas, lógicamente.
el número de patronos, ¿no? La ley del 2013 permite que la ley autonómica modifique el límite máximo de 15 miembros que se repite en el proyecto autonómico. No es un tema claro, pero es posible que a la hora de interpretar una composición, si se intenta hacer ajustes en la composición, pudiese ser conveniente elevar el límite de 15 a 20, ¿no? Que se tenga en cuenta nada más, ¿no? Bien, medidas para facilitar la cesión de acciones. Vamos a ver. En principio, la cesión de acciones de Kutxabank en poder de las fundaciones bancarias a entidades públicas o representativas parece que si es un instrumento directo, claro y eficiente, sería para resolver los problemas de gobierno de las fundaciones bancarias, ¿no? Si queremos dar poder a determinadas entidades representativas, les cedemos acciones. Si queremos dar poder a determinadas entidades públicas, les cedemos acciones. Parece que es un instrumento claro, ¿no? Eso sí, durante el proceso abierto alrededor de este tema en el 2014 surgieron algunas dudas sobre la viabilidad y requisitos de esta cesión por parte de las cajas de ahorros. Entendemos que las posibles dudas que entonces se planteaban con respecto a las cajas de ahorros no existen en el caso de las fundaciones bancarias, ¿no? Sobre todo porque el obstáculo fundamental entonces era de interpretación de la voluntad política, ¿no? Entonces se establecía un plazo para la transformación de las fundaciones, de las cajas de ahorros en fundaciones bancarias, y había una interpretación en el sentido de que si antes de ese plazo evitamos la aplicación de la ley a través de la cesión de acciones, de alguna forma estamos yendo contra el espíritu de la ley. Bueno, ya está, ya son fundaciones bancarias, aquella ley ya no afecta, con lo cual creo que es difícil buscar argumentos que impidan esa cesión de acciones, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, por si hubiese alguna duda, el proyecto también podría establecer que, por ejemplo, que en caso de cesión de acciones, los destinatarios debieran ser entidades que aseguren o fortalezcan el control público y social con los criterios que se establezcan al respecto, ¿no? También, como hipótesis, ¿no?, cabría establecer medidas de incentivación u obligatoriedad de esta cesión de acciones, si se entiende conveniente, ¿no? O cuando se produzcan problemas de eficiencia económica o dotación a los fondos sociales, etcétera, ¿no? Bien. Medidas para una posible transformación en cooperativa de crédito, ¿no? Bueno, nosotros esto lo hemos trabajado porque desde un punto de vista teórico, para ICAI Center era lo que llamamos cooperativa de crédito con participación pública cualificada, que era el modelo francés de destino de las cajas de ahorros en Francia. Pues bueno, era un modelo de referencia, bueno, aparentemente ideal para estabilizar institucionalmente a lo que eran las cajas de ahorros, ¿no? Bueno, si se entiende oportuno, este modelo permite respetar los criterios tradicionales de representación de las cajas de ahorros en base a los tres colectivos de entidades locales, ahorradores y trabajadores. Hay una diferencia práctica seguramente entre la vía de cesión de acciones y la de cooperativa de crédito, ¿no? Pues que seguramente el modelo de cooperativa de crédito requiere un análisis previo importante y un consenso alrededor de una determinada figura, mientras que la vía de cesión de acciones seguramente desde un punto de vista operativo pues es muy fácil de explicar, de entender y de llevar a la práctica, ¿no? Bueno, con respecto al modelo de cooperativa de crédito, entendemos que sería conveniente que el proyecto de ley previese expresamente esa hipótesis de que Kutxabank se transformase en cooperativa de crédito, o en su caso en caja de ahorros, dependiendo, ¿no?, regulando los efectos de esta transformación sobre las fundaciones bancarias, ¿no? Simplemente previéndolo, digamos que estamos también facilitando el debate, que creemos que es un tema importante, ¿no? Como conclusiones, retomando lo del principio, ¿no?, creemos que la figura de la fundación bancaria no es sostenible en el tiempo, ni su gobierno corporativo es eficiente, ni es una figura homologable en la Unión Europea. Con lo cual, o vamos a ir a una figura con un control público y social claro, o vamos a ir a una figura con un control del mercado de capitales, casi con seguridad, ¿no? Bien, esto supone que los reguladores van a adoptar medidas sucesivas destinadas en último término a la neutralización o pérdida de peso de esta figura. Y es lógico, además, que sea así, desde nuestro punto de vista, ¿no? Por lo tanto, entendemos que cuanto antes debe diseñarse un horizonte institucional de futuro acorde con los intereses de la economía y la sociedad vasca, porque si no, esperar a que un determinado cambio normativo imponga requisitos sería pues enfrentarnos al riesgo de encontrarnos con un entorno para el que no estamos preparados y que ello llevará a consecuencias indeseadas, digamos, desde esa perspectiva de lo que aparentemente es un consenso político y social amplio, ¿no? Bueno, y sintetizando las posibles actuaciones a efectos del proyecto, pues decíamos, primero, evitar restricciones innecesarias por mera repetición de las establecidas en la Ley 26/2013, asegurar que la composición de la Fundación responde a criterios de representación externa en lugar de cooptación, asegurar una composición de los distintos colectivos acorde con el control público y social a impulsar y asegurar la viabilidad de la transformación, o incluso, si se entiende conveniente, inducirla, incentivarla, etcétera, de las fundaciones bancarias
en cooperativas de crédito o, en su caso, cajas de ahorros, y asegurar la viabilidad de la cesión de acciones de Kutxabank en poder de las fundaciones bancarias a entidades públicas o representativas, o, si se entiende conveniente, incluso inducirla, ¿no? Además, esto es una cuestión más técnica, ¿no? Examinar el posible interés de la ampliación a 20 del número máximo de miembros del patronato. Y esto sí, en opinión de Caixa creemos que la clase política vasca y quizás el Parlamento vasco debería tomar la iniciativa a la hora de enfocar el futuro institucional de las fundaciones bancarias, porque si no estamos dejando la iniciativa en manos del Banco de España y probablemente que el sistema financiero vasco evolucione a sucesivos planteamientos de hechos consumados, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Iniciamos el primer turno por parte de los grupos parlamentarios. Señor Isasi, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores Zelaya, Paulaza. Las explicaciones han sido muy clarificadoras y no hay, a decir verdad, no dejan mucho margen para preguntar o para tener dudas. ¿Acaso les voy a hacer repetir alguna cosa derivada de lo que han explicado? Porque nos ha quedado bastante claro, sobre todo respecto a las fundaciones bancarias, que las ponen ustedes en duda como estructura, que pueden ser perjudiciales de cara al futuro, y si les he entendido bien, pues plantean un par de soluciones: la cesión de acciones o la conversión en cooperativas de crédito. Al hilo de esto, me gustaría hacerles una pregunta directa. La situación actual, ¿qué implicaría seguir como hasta ahora? Y estamos escuchando estos últimos tiempos que, como ocurrió en su momento, que puede ocurrir fusiones y absorciones bancarias. ¿Cómo valoran ustedes ese peligro con la legislación actual? Y después han mencionado una y otra vez esa ley 27/2013 del 27 de diciembre, esas limitaciones que imponen, y si hemos entendido bien, habría que eliminar esas limitaciones de este proyecto de ley. En su opinión, ¿sería posible ir más allá de esos límites que pone la ley estatal, y si tienen alguna idea de cómo se puede lograr esto? Ha explicado el señor Paulaza que Kutxabank tiene un 40% de cuota de mercado actualmente. Eso es muy importante. ¿Está en peligro esa cuota de mercado actual? Con este proyecto de ley que se ha presentado, ¿está en peligro esa cuota de mercado? El control social, si se debilita aún más que lo que se ha debilitado estos últimos años, ¿puede haber algún peligro de deslocalización para Kutxabank? ¿Qué implicaría al hilo de esta ley? Y ¿qué implicaría para nuestro tejido industrial este proyecto de ley? Y otra pregunta, respecto a la financiación más allá de las instituciones públicas, ¿qué puede implicar este proyecto de ley respecto a la financiación? Respecto a lograr otras inversiones y
Y sé que lo ha dicho el señor Zelaya al principio, la ley en su no valoran la ley en su totalidad y hacen una valoración más técnica. Nos ha parecido muy interesante, pero como le corresponde su debate al Parlamento y su aprobación, y estamos conociendo el punto de vista de diferentes agentes y queremos comprenderlo bien. Los siguientes pasos son la presentación de enmiendas al proyecto de ley y en esas enmiendas tenemos que valorar la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Ha sido muy clarificadora su explicación y yo entendería que entiendo que no entren ustedes al debate político, pero les pediría y les agradecería una valoración general sobre la ley. Y finalmente, muchas gracias de nuevo por sus explicaciones. Y lo que han planteado es bastante claro. En el caso de las fundaciones bancarias hay que buscar otro modo o una alternativa, otro planteamiento, pero respecto a la primera parte de la ley, lo referente a las cajas, respecto a la actividad de las cajas y a su régimen, si ven ustedes otra carencia o otro punto fuerte, pues podrían mencionarlo, se lo agradeceríamos. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el señor Damborenea por los Grupos Populares Vascos. Simplemente para agradecer las explicaciones que nos han dado. Por parte de los Grupos Socialistas Vascos, señor Prieto. Sí, gracias, presidenta. Gracias también por las explicaciones que además se han hecho, a mi modo de entender, de una forma muy hábil, porque políticamente lo han soportado en declaraciones y en definiciones políticas de altos responsables de la política y de las instituciones del País Vasco, y por lo tanto digamos que hay un espacio de debate que contrasta con lo que igual podría ser el escenario de la propia ley, ¿no? Es decir, estamos ante un documento y sin embargo estamos con una serie de manifestaciones políticas previas que ustedes las han confrontado con el propio texto de la ley y por eso sugieren que haya algunos campos en los cuales profundizar, avanzar, cambiar, etcétera. Me ha parecido interesante ese planteamiento así hecho y en relación a lo que acaban de decir, pues efectivamente, como lo han hecho de una forma muy limpia y muy concreta y con propuestas muy concretas, sobre lo dicho poco tendría que decir. Sí me gustaría saber si han profundizado en algún aspecto más, porque básicamente se han centrado en dos planteamientos, pero, por ejemplo, ¿hay necesidad o no hay necesidad de que Kutxabank tenga una ampliación de su capacidad económica, de su capital? Si esa ampliación tuviera que ser importante por necesidades de mercado, por necesidades de competencia, si eso podría soportarse como se plantea desde la participación pública o no, porque claro, estamos posicionándonos en un mercado financiero de mucho volumen por las grandes concentraciones que ha habido. Por lo tanto, competir no se hace ya desde lo pequeño, sino que la dimensión está empezando a ser un problema. De la misma manera que las cajas que responden a una cultura política vasca y a una forma de entender la economía y lo social en Euskadi, en este planteamiento de primero Kutxabank y después las fundaciones bancarias, ese es un planteamiento que se hace también en equilibrio. Ustedes recordarán, en equilibrio territorial y en equilibrio político, ustedes recordarán que aquí ha habido debates
inacabables en relación con la fusión de las cajas, y bueno, pues arrancaba, se paraba, se frenaba, se volvía a arrancar, etcétera, hasta que ha llegado esta otra situación que, digamos, ya ha tenido un comportamiento más reglado, ¿no? Porque ha venido por disposiciones legislativas de marco europeo y luego también de marco de España. Pero bueno, en ese marco de equilibrio político y de equilibrio territorial, claro, todo está cogido un poco por pinzas, ¿no? Hay una mayoría de Vizcaya, hay una posición que tiene su peso guipuzcoana y hay otra posición alavesa que está siempre raspando si es titular o suplente, es decir, si es fundación bancaria o es fundación ordinaria, por ejemplo. A mí me parece que ese es un tema también importante porque aquí tratamos la política, ¿no? Y aunque corresponda al Parlamento tomar las decisiones en ese escenario, los agravios territoriales, los disgustos ciudadanos, etcétera, en relación con a quién representa, cómo representa, dónde se toman las decisiones, a quiénes les benefician más, etcétera, podrían entrar en una especie de agravio y de dificultad, ¿no? Y en ese aspecto pues me gustaría también saber si han hecho alguna profundización. Gracias. Por parte de Nacionalistas Vascos, señora Gorospe tiene la palabra. Nuestro grupo no va a formular ninguna pregunta. Muchas gracias por las explicaciones. Para responder, tienen ustedes la palabra. Bueno, vamos a ver. Posibles efectos de continuar en la situación actual. Vamos a ver, yo creo que esto hay que relacionarlo con el comentario que hacíamos en el sentido de la ineficiencia. Bueno, hay dos aspectos. El aspecto, si queréis, de control social y público y el aspecto de la ineficiencia, ¿no? Vamos con el aspecto de la ineficiencia. Un sistema organizativo de control que no carece de control externo. Es decir, en el que las personas se designan a sí mismas, yo creo que sería calificado como un sistema ineficiente de control en cualquier parte, ¿no? Más si hablamos de una entidad de esta dimensión. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Hombre, vamos a ver, este tipo de sistemas tienen, primero, un riesgo muy alto de, digamos, de caer en fenómenos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Claro, esto puede cambiar según el momento. Es evidente que en este momento, aunque no existe un control jurídico externo de esas 15 personas, pero existe seguramente, sobre todas o sobre casi todas, un control fáctico, ¿no? Pues por parte de los órganos o de los partidos políticos que los han nombrado, ¿no? Entonces, hay una confianza en que hay unos determinados acuerdos entre partidos políticos que se van a respetar en el futuro. Pero bueno, esto en principio seguramente puede suceder o puede no suceder, porque ahora el poder está en las personas, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder en este tipo de casos? Pues que se facilitan procesos como el que, por ejemplo, pues que haya una decisión estratégica con una mayoría difícil de conseguir y que justo pues haya, pues por ejemplo, compras de personas, ¿no? Compras de personas en base a un crédito, en base a una oferta de puesto de trabajo y tal, y una persona simplemente mueva sus votos. Pero claro, ya no es una persona que depende de una entidad externa, ¿eh? Porque también en esas circunstancias pueden haber fenómenos de corrupción. En este caso, esos fenómenos de corrupción se facilitan, ¿eh? Porque esas son esas personas individualmente las que tienen el poder, ¿no? Y esa relación con respecto a los partidos políticos, digo, ya es una relación de hecho que puede venir de muchos factores, no solo internos, sino externos. Es decir, si hay un cambio en la dirección de un partido político, por ejemplo, que ya no se lleva tan bien con las personas que se han designado, pues ahí puede producirse una ruptura con respecto a esas personas y que esas empiecen a actuar en nombre propio a partir de ese momento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma estamos, desde un punto de vista de organización corporativa, en un sistema de cooptación, es decir, en el que 13 de 15 o 12 de 15 personas se nombran a sí mismas. Estamos en una situación de un órgano de control ineficiente. Esto pues puede generar problemas fundamentalmente de decisiones estratégicas inadecuadas, y esto evidentemente es malo para el funcionamiento de la entidad, y como no estamos hablando de cualquier entidad, sino de una entidad clave en el sistema financiero del País Vasco, es malo también para la economía del País Vasco, lógicamente, ¿no? Por eso es algo que seguramente, yo entiendo que si el Banco Central Europeo entra en este tema, quizás la dialéctica en España ha ido en otra dirección. Si el Banco Central Europeo entra en este tema, pues le pondrá los días contados a este sistema, ¿no? Otra cosa es hacia dónde, ¿no? Dice,
este tema no puede seguir, no puede haber una entidad financiera de cierta dimensión que se gestione eficientemente con un modelo de gobierno corporativo como este, y otra cosa es, dice, ¿entonces qué? ¿No? Claro, habrá tensiones para que esto vaya hacia, entonces vayan ustedes a bolsa, ¿no? Y la otra vía es la del control social y público, ¿no? Evidentemente. Bien, ¿es posible ir más allá de los límites de la ley? No sé si esto, de la ley general, no sé si esto lo he interpretado bien, porque claro, en principio, si seguimos el criterio, la ley en su disposición adicional 10ª, creo que es, ¿no?, establece qué es lo que se considera legislación básica y qué es lo que pueden las normativas autonómicas desarrollar o cambiar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en principio nos hemos guiado por ese concepto. No sé si tu pregunta iba en el sentido de si es necesario respetar ese criterio, o podemos intentar cuestionar la aplicación de ese límite, ¿no? Por ejemplo, en un tema clave como el de las cajas de ahorros, nosotros no hemos profundizado, y con eso entro en otra de tus preguntas, no hemos profundizado, bueno, dando por supuesto que no es una figura que en este momento pueda ser utilizable por Kutxabank, y que tendría que haber una hipótesis de cambio político en el Estado que generase un cambio de ley que hiciese posible que Kutxabank utilizase la figura de cajas de ahorros, ¿no? Claro, si para que en esta ley se utilizara un criterio distinto, pues no lo sé, habría que entrar en algún conflicto institucional, supongo, ¿no? Cuestionar constitucionalmente de alguna forma el texto de la ley estatal, me imagino, ¿no? Me imagino. Es decir, romper el marco definido por la ley general, supongo que sería impugnado, ¿no?, constitucionalmente, y decidiría el Tribunal Constitucional en su caso, ¿no?, si los límites que ha establecido la ley general sobre qué es o no de obligado cumplimiento, pues se respetan, ¿no? Supongo que esa sería la dinámica, ¿no? Bien. Has preguntado sobre si la cuota de Kutxabank podría estar en riesgo. No sé si te refieres a ese 40% de cuota de Kutxabank en el País Vasco. Vamos a ver, yo creo que en principio esto habría que enmarcarlo en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, en un sistema de gobierno ineficiente todo está en riesgo. Hay sistemas de gobierno ineficiente que no se notan en la práctica durante mucho tiempo, ¿no? Es una cuestión estadística. Los sistemas de gobierno ineficiente, como norma general, llevan a peores gestiones, ¿no?, a que las cosas se gestionen peor. Pero puede suceder que no, pues porque a veces pues hay un presidente que, aunque tenga un órgano que funciona mal, pues él funciona bien, ¿no? Y entonces lleva las cosas en dirección correcta. Pero en principio, tendencialmente, un sistema de gobierno corporativo peor, pues lleva a gestionar peor la entidad, y lógicamente pues podría llevar estadísticamente, digamos, a una pérdida de cuota. Podría argumentarse en ese sentido, ¿no? Riesgos de debilitamiento del control social. Bueno, ahí hemos hablado de los riesgos que genera en sí mismo un gobierno corporativo ineficiente. Los riesgos de debilitamiento del control social pues van en la línea, en otra dirección, quizás desde el punto de vista de orientación de esa gestión, no solo desde el punto de vista de eficiencia, sino de, digamos, de relacionar sus finalidades con las de la economía vasca, ¿no? Es decir, con las de que Kutxabank no sea una entidad que defiende sus propios objetivos, que es la lógica de una entidad financiera que está en el mercado de capitales o que se basa en la propiedad de capital, a una lógica, digamos, más de ser parte del sistema financiero vasco. Entonces, bueno, entonces se tiene en cuenta la rentabilidad, pero también los efectos de su actividad sobre el entorno desde esa perspectiva, ¿no? Ese sería, digamos, el efecto fundamental de que, digamos, una posible solución de los problemas de gobierno corporativo fuese en la línea del mercado de capitales en lugar de ir por la línea del control público y social, ¿no? Y los efectos sobre el tejido industrial, pues en la misma dirección, ¿no? Deslocalización de empresas industriales, estamos hablando. Bueno, sí, claro, evidentemente las dos cosas están también relacionadas, claro. Puede haber aspectos de deslocalización que tengan una lógica, digamos, de necesidad desde el punto de vista de alimentar a Kutxabank, aunque mantenga esa función de, digamos, de base del sistema financiero vasco, y otros que tengan una lógica, por ejemplo, de mera inversión, ¿no? Es decir, una lógica de rentabilidad. Entonces, si yo parto de que me da lo mismo obtener resultados aquí
que obtenerlos a través de Cajasur, obtenerlos en Hong Kong, como he visto que han mencionado en la comparecencia anterior, pues bueno, evidentemente una lógica de mercado de capitales tiende en esa dirección, ¿no? A que en principio me sea indefinidamente dónde conseguirlo. Y por supuesto depende de qué proporciones estamos hablando, ¿no? Los efectos, cuanto mayor es la proporción de entrada en el mercado de capitales, pues más se acentúan esas tendencias lógicas, ¿no? Bien. Una valoración general de la ley. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es, vamos a ver, igual tendría que pensarlo un poco más, pero bueno, lo que hemos comentado antes, nuestra valoración general sería, yo creo que es algo que se desprende bastante, de una forma bastante evidente del texto, ¿no? Es decir, los redactores han pensado que aquí no hay un margen significativo para modificar el contenido de la ley general y entonces, repito, fue lo fundamental, el texto de la ley general con unos pequeños ajustes fundamentalmente formales, ¿no? Y, bueno, la cuestión es en qué medida se aprovecha o no la oportunidad para introducir modificaciones que nosotros creemos que pueden ser importantes desde el punto de vista del futuro del sistema financiero vasco, ¿no? Bien. La última pregunta creo que no he entendido, algo sobre las cajas, sobre las kutxa y buruz, baina ez dut oso ondo ulertu. Campo financiación. Sí. Nos pedías quizás propuestas concretas sobre las cajas de ahorro, no solo sobre las fundaciones bancarias. Eso es más complicado, ¿eh? O sea, más complicado porque no lo hemos hecho. Es decir, no hemos analizado al detalle posibles modificaciones a introducir en la regulación de las cajas de ahorros porque hemos dado por supuesto que, salvo un cambio político en el Estado, no iba a ser algo aplicado, ¿no? Sin más. Vamos a ver. Necesidad de que Kutxabank amplíe capital o tamaño. Vamos a ver, yo creo que he visto al final de la comparación anterior que se ha hablado de este tema de la dimensión empresarial. Yo creo que es muy importante no mitificar los conceptos en la dimensión empresarial, porque cada empresa es distinta, y cada sector es distinto. Es decir, ni se puede decir que es buena en los incrementos de dimensión con carácter general, ni se puede decir que es malo. Es un debate que no tiene sentido, ¿no? Bien, sí es muy importante en este sentido el que empecemos a analizar análisis serios, y esto es en sí mismo me parece ya muy duro decirlo, ¿no? Pero si comparamos cómo se están tomando las decisiones estratégicas en nuestro sistema financiero en los últimos años y cómo se tomaban antes, pues hay una diferencia sustancial, ¿eh? Decisiones estratégicas de unificar las cajas municipales y provinciales hace 30 años se tomaban en base a análisis estratégicos internos contrastados con consultores externos que hacían su propio informe estratégico, etcétera. Y en los últimos 5 años, no quiero hablar del último año porque creemos que ha habido un cambio sustancial en la gestión y que se están haciendo las cosas de la inversión desde una forma mucho más seria, ¿eh? Es decir, en el último año creemos que ha habido un cambio radical y que se están asumiendo con mucha más serenidad los posicionamientos estratégicos de Kutxabank. Pero sí es cierto que en los años anteriores esto no sucedía. Se han tomado decisiones estratégicas impresionantes sin ningún análisis estratégico. Es decir, se hacían análisis financieros, análisis jurídicos, pero sin análisis estratégicos. Creemos que esto era un tema muy serio. Está funcionando en base pues casi a eslogans, y a movimientos mediáticos, ¿no? Bueno, entonces, a efectos del tema de la dimensión, yo creo que este es el punto de partida, es analizar con seriedad en cada decisión de incremento de dimensión, bueno, qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde, ¿eh? No funcionar en base a eslogans, ese es un tema clave. Yo creo que ahí no se deben descartar demasiadas cosas. No vemos en este momento que se hayan puesto sobre la mesa razones que justifiquen necesidades de incremento de dimensión por razones estratégicas para Kutxabank. Se ha mencionado el tema del capital, pero más por razones normativas, ¿eh? Más por razones normativas que por razones de desarrollo estratégico, ¿no? Bueno, pero estamos abiertos, ¿eh? No nos atrevemos a decir que nunca Kutxabank vaya a necesitar incrementos de dimensión, pues porque el mercado cambia todos los días y si se ponen razones encima de la mesa que nos digan, bueno, pues Kutxabank no puede salir adelante si no tiene un incremento de dimensión sustancial, bueno, pues se analiza y se ponen pros y contras encima de la mesa, ¿no? Creemos que es muy importante tener en cuenta que no tiene nada que ver las mejoras que se consiguieron con incrementos de dimensión cuando se comparten redes, lo que sucedió, por ejemplo, con las cajas municipales y provinciales, que cuando no se comparten, ¿no? Cuando se comparten redes, las sinergias que se consiguen son muy altas. Cuando no se comparte, como ha sucedido, por ejemplo, con Cajasur, pues las sinergias son prácticamente cero, porque las redes de oficinas no coinciden, ¿no?
Bien, el tema del consenso interterritorial. Bueno, nosotros ahí hemos partido de una posición de que entendemos que estos consensos son muy complejos, tanto desde el punto de vista del consenso interterritorial que comentabas, como desde el punto de vista del consenso a la hora de articular el poder entre los distintos colectivos, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Ahorradores, trabajadores, entidades públicas, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento ha sido, a la hora de hacer propuestas, vamos a partir de los consensos que existen, es decir, de ver hasta dónde han llegado y hacer propuestas para intentar esos consensos llevarlos a las normas. Si esos consensos hubiera que cambiarlos, bueno, pues ya lo decidirían las fuerzas políticas, y entendiendo que eso es, como tú has dicho, un tema bastante complejo. Entonces, vamos a intentar, en principio, hacer propuestas para que esos consensos básicos se respeten con una u otra forma jurídica. Con fundaciones bancarias tal como están ahora, con fundaciones bancarias con una organización distinta, con cajas de ahorros o con cooperativas de crédito, con cesión de acciones, pero partiendo quizás de esos consensos políticos básicos con respecto a las proporciones entre los distintos colectivos y entre los distintos territorios, ¿no? Y nosotros hemos partido de ese criterio. Claro, eso no quiere decir que si los partidos se reúnen un día y enseguida llegan a que, pues mira, pues estamos de acuerdo en que los ahorradores no tienen por qué tener representación en una entidad como esta, pues ya está, cambia el consenso general y ya está, y al día siguiente pensamos en otro contexto, ¿no? Pero nosotros hemos partido en las distintas propuestas del mantenimiento de esos consensos. Gracias, señor Celaya. Señor Isasi. Sí, muchas gracias. Bueno, mi intervención es sobre todo para agradecerles. Han dado unas explicaciones muy interesantes y clarificadoras. Solo una pregunta que se ha mencionado ahora indirectamente. El consenso entre los partidos políticos. He hablado sobre ello, y como pregunta le diría ¿cuáles podrían ser, en su opinión, para ese consenso entre los partidos políticos, cuáles podrían ser las bases para ese consenso entre los partidos políticos? Nada más. Muchas gracias por venir a esta comisión en este momento, y muchas gracias por sus explicaciones. Por el Grupo Socialistas Vascos, señor Prieto. Sí, presidenta, dos cosas igual para intentar precisar mejor lo que he querido plantear antes. Además, me da pie a alguna reflexión que usted ha hecho sobre cómo funciona en el último año en relación a los objetivos estratégicos y cómo se funcionaba anteriormente. Ha sido precisamente en el último año donde Kutxabank ha planteado que el nivel de rentabilidad del banco es un nivel muy estrecho, y que con ese nivel es muy difícil tener un posicionamiento en el mercado superior al que hasta ahora en volumen de negocio se ha podido tener. Y como bien sabe, hay dos opciones: aumentar o recortar. Incluso hay anuncios de recorte, porque obviamente reducir plantillas, reducir oficinas, el cambiar el sistema de funcionamiento bancario, transferir a los clientes cosas que antes se hacía cargo el banco o las cajas, que ya está ocurriendo en estos días. Están anunciando las tres cajas a todos sus impositores qué servicios ya no les van a dar, por qué servicios van a tener que pagar, qué servicios no tienen ninguna contraprestación por el hecho de estar conveniados con su entidad financiera. En fin, ahí hay toda una batería de reducciones o de recortes, entre otras cosas, basados en un planteamiento que ha hecho el Consejo de Kutxabank, en el que se dice que la rentabilidad ha caído mucho y se está en un umbral de cierto riesgo si eso no se arregla. Entonces, por eso
viene un poco lo del tamaño, ¿no? que hemos discutido también antes, y que efectivamente no tiene una regla de oro. Discutir el tamaño en sí mismo es absurdo, no tiene sentido. Pero estamos hablando solo de Kutxabank, tamaño de Kutxabank. Y la segunda cosa, en estos momentos Kutxabank se compone con una participación de 3 fundaciones bancarias, en la que está Vizcaya con el 57, Guipúzcoa con el 32 y Álava con el 11. Sin embargo, el paso de fundación bancaria a fundación ordinaria es cuando tu participación está por debajo del 10. Estamos en el 11. Cualquier variación de las participaciones, o bien por entrada privada o bien por recomposición entre sus componentes, podría motivar este problema. Entonces el agravio iba un poco por ahí, porque luego está todo el planteamiento de los consensos políticos, etcétera, pero si la ley establece lo que son fundaciones ordinarias y lo que son fundaciones bancarias, y de qué modo se accede a uno y a otro, y cuáles son las capacidades de uno y de otro, claro, no es lo mismo estar participando de una entidad financiera que no estar participando de una entidad financiera. Y esto sí está en el límite, más o menos, en lo que es la ley, ¿no? Y ahí es donde venía la pregunta. ¿Han profundizado algo? En fin, ¿cómo lo ven? Porque, bueno, esto del 11 al 10, vamos, hay un paso atrás. Señor Zelaya. Vale. Bueno, vamos a ver. Alderdin arteko adostasuna. Bueno, respecto al consenso entre los partidos. Si partimos de que ya hay un consenso, un consenso teórico, digamos, ¿no? O conceptual, si se quiere, con respecto a que en principio debería existir, o Kutxabank o las fundaciones bancarias se deberían basar en el concepto de control público y social, con independencia de luego los problemas normativos que surgen o han surgido en el camino. Entonces, el siguiente consenso debería ser, desde nuestro punto de vista, hacer una reflexión sobre qué hacemos en este momento, o cuanto antes, en nuestra opinión, para asegurar el futuro institucional de Kutxabank. Es decir, para no continuar funcionando como de alguna forma hemos estado funcionando en los últimos años, en el que, bueno, el Banco de España nos viene con una amenaza, ahora el Banco de España nos vuelve a venir con otra amenaza. Claro, pero en este momento yo creo que es importante que la clase política vasca sea consciente de que estamos utilizando una figura que tiene los días contados. En una dirección u otra tiene los días contados. Entonces, o nos preparamos esa figura, o preparamos la normativa, o preparamos por lo menos una estrategia o un consenso para saber qué hacer, y definimos nosotros cuál es ese futuro, o nos va a venir el año que viene o el año siguiente o el siguiente el Banco de España o el Banco Central Europeo diciendo, pues, en esta dirección, punto. Y nos va a imponer un camino en el que nos vamos a encontrar otra vez en la dialéctica de siempre. O nos imponen o no nos imponen, o queremos o no queremos, ¿no? Si realmente estamos hablando de un tema tan esencial para nuestra economía y para nuestra sociedad, creo que la clase política vasca debería sentarse en la mesa y decir, esto es lo que queremos hacer, y ponerlo en marcha, ¿no? Yo la verdad es que no sé en este momento, yo entiendo que puede haber, pero no sé exactamente si además de lo que se declara hay otro tipo de claves en los partidos políticos que puedan estar jugando, ¿no? Los partidos políticos, digamos, los mayoritarios o los tradicionales, pues han nombrado representantes, digamos, han buscado una salida a lo que era la figura de las cajas de ahorros, que igual a corto plazo les deja aparentemente tranquilos, ¿no? Entonces ahí puede haber un riesgo, es decir, bueno, no hemos tenido que ir a bolsa, no hemos tenido que meter capital externo, tenemos las fundaciones bancarias, bueno, tenemos una representación más o menos parecida a la que existía antes, y que se relajen en esa situación, ¿no? Yo creo que es una situación peligrosa, pues, y por lo que hemos dicho. En nuestra opinión es un sistema que tiene los días contados. Cuanto antes se sienten los grupos políticos a consensuar esa salida y los pasos a dar para eso, pues mejor. Bien, sobre el nivel de rentabilidad. Vamos a ver, aquí nosotros hemos comentado, en relación con los comentarios que se hicieron sobre este tema en el Grupo 80, ¿no? Creemos que no se puede partir de la situación actual de rentabilidad y sacar conclusiones sobre la dimensión de Kutxabank. ¿Por qué? Porque la situación de rentabilidad está muy directamente relacionada, tal como lo dice el propio Kutxabank, con la situación actual de los tipos de interés. Es decir, es una situación coyuntural, ¿eh? No le afecta solo a Kutxabank. Los tipos de interés están muy bajos y no tienen margen suficiente para rentabilizar su actividad. Entonces,
es una situación que seguramente requiere probablemente medidas coyunturales, pero me cuesta mucho pensar que el concepto de Kutxabank y la dimensión de Kutxabank en sí misma haya que cuestionarlas en base a un problema coyuntural, que no sabemos si será cuestión de 1 año, de 2 años, de 3 años, pero en principio, una vez que se supere algunos dicen que ya deberían subirse los tipos de interés, pero bueno, hay que pensar que es algo que está muy relacionado con la fase más grave de la crisis financiera, ¿no? De cualquier forma, estaría dentro de ese contexto, ¿no? Creemos que dialécticamente no es correcto sacar conclusiones sobre cuál debe ser el tamaño de Kutxabank partiendo de una situación coyuntural, ¿no? Sobre el tema de caja vital, vamos a ver, yo, si no estoy equivocado, en principio la transformación en fundación ordinaria se produce si se baja del 10% y además si se pierde el derecho a nombrar un miembro del Consejo de Administración. Son los 2 requisitos. Mientras si Caja Vital tiene reconocido, yo creo que tiene reconocido expresamente el derecho a nombrar un miembro del Consejo de Administración de Kutxabank, mientras tenga ese derecho, aunque baje por debajo del 10%, sigue siendo fundación ordinaria, ¿no? Bancaria. Bueno. Bien, pues finalizada la exposición, no queda más que dar las gracias al señor Zelaya y al señor Apaolaza del grupo de CAI por su comparecencia. Pasamos al punto 5, ruegos y preguntas. Pues si no hay ninguna cuestión, levantamos la sesión. Muchas gracias.